Bienvenidos hoy, 23 de abril, 2 de la tarde, hora de Colombia, para iniciar la conferencia del ingeniero Wilson Molina, novedades entre filación y cableado para la industria de cables. El ingeniero Wilson Molina es ingeniero mecánico de Unitec, Venezuela, con más de 30 años de experiencia en el sector cablero y del cobre, actualmente con Tecnocable. Entonces, ingeniero Wilson Molina, por favor, inicie su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Giovanni. Bueno, aquí estamos en una nueva versión de la expo de GPA SAS. En otras oportunidades hemos estado con ellos. Eh, Esta vez va a ser un poco la presentación sobre las novedades de trifilado y cableado, máquinas eh, que tenemos en Tecnocable. En la oportunidad anterior, si no mal recuerdo, un par de años. Fue un poco más técnica y una explicación de todo lo que es los procesos de trefilado básico, que si lo quieren ver, pues en la página de GPA SAS lo tienen. En este momento es un poco explicar las máquinas que hay con las nuevas tendencias que tenemos en Tecnocable. Ese es el objetivo de esta charla. Entonces, vamos a comenzar. Y inicialmente, bueno, que Tecnocable es una empresa que tiene más de 100 años en el mercado. Empezaron con una marca que se llama Fisan. Hay muchas de estas máquinas en Venezuela y en Sudamérica. Luego cambió a Tecnocable con los años y después hay una fusión o una asociación con el grupo Samec, y en este momento estamos trabajando con la marca Tecnocable y el grupo Samec, enfocados en máquinas para la industria del cable. Eh, Básicamente para cables, para todo tipo de cables, tanto de cobre como de aluminio, e inclusive fibra óptica. Dentro de las novedades de trefilado, empezamos con las trefiladoras devastadoras o las las Robert Brown. Y estas líneas devastadoras es para reducir alambres de forma controlada y continua, ¿verdad? Garantizando una superficie óptima en materiales como cobre, aluminio o aleaciones de aluminio, ya sea 13, las más conocidas, 1350, 6201, ¿sí? Y cobre puro. Tenemos un par de modelos en este tipo de devastadoras. La primera sería la ST50, que es una devastadora que podemos tener en uno o dos hilos, ideal para alambres de cobre de alto diámetro. Las podemos tener tanto en cobre como aluminio, o una versión que podemos tener, sacar los dos tipos de materiales al tiempo, inclusive recocidos. Esta es una variante bien especial que ya hemos fabricado y lo hace mucho más versátil. Es una máquina que es bastante larga. Son cablestantes de 500 y 350 milímetros. Esto hace que pues la memoria mecánica sea menor y tengas unos acabados de alambre mejores. Podemos ir a unos 40 metros por segundo. Las tenemos en versión de doble motor, donde hay un motor principal que a través de correas le transmite el movimiento a los capstan, y hay un segundo motor que es para el capstan de salida, para tener versatilidad y no tener que cambiar todo las hileras o menos cantidad de hileras a la hora de cambios entre diámetros. Y la multimotor, que es la más versátil, donde tenemos deslizamientos controlados o prácticamente no hay deslizamiento. Estas multimotor son de motores de eficiencia energética, y son de alta eficiencia. Y allí tenemos motores en cada uno de los capstan, incluyendo en el capstan de salida y los capstan de los hornos de recocido. Tenemos capacidades de hornos recocidos que van desde los 3000 a 12000 amperios.
Esta máquina, como dice, puede llegar a tener una longitud entre 20 y 30 metros. Y los diámetros de entrada, pues bueno, en cobre 8 milímetros, en aluminio 9.5 milímetros y salidas entre 1 a 4.20 en cobre y de 1 milímetro a 6 milímetros en aluminio. Aquí podemos ver rápidamente un video de una de estas máquinas. Esta máquina es para procesar alambre. Esta máquina es para procesar alambre de aluminio de 1.5 a 5 milímetros. No tiene recocido porque es para hacer 1350 y C201. Una de las novedades que tenemos en estas máquinas es que tenemos unos desbobinadores rotativos que los podemos ver en este video. Fíjense que para disminuir la fuerza de tracción que ejerce la trefiladora, tenemos unos desbobinadores rotativos que son motorizados y que llevan la máquina, disculpen aquí, o sea, el alambre va a la misma velocidad de entrada de la máquina, lo que hace que se genere menos fricción y la máquina consuma menos energía. Y permite devanar los rollos de forma vertical, no hay que voltearlos. Generalmente la presentación de estos rollos es en forma vertical y para hacerlo horizontalmente, que es muy común, hay que voltearlos. Esto puede generar caída de espiras o maltratos en los rollos. Entonces, este sistema es una de las novedades que tenemos en nuestros equipos. Luego tenemos la ST40. Esta tiene cabrestantes mucho más pequeños, tiene dos filas de cabrestantes, lo que la hace mucho más pequeña. Esta máquina puede estar entre los 14 y 17 metros de longitud. Las tenemos en versiones de 1 y 2 alambres como la anterior, y las entradas son iguales, salvo que entonces los cabrestantes están entre 300 y 400 milímetros. Las salidas están igual entre 1 y 420 o en cobre y 1 y 6 milímetros en aluminio. Velocidades máximas de 40 metros por segundo para los alambres más delgados. Las tenemos también en doble motor y multimotor. Y con disposición de recocido entre 3.000 y 12.000 amperios, y también podemos tenerlas para cobre y aluminio o individual, o para ambos productos en una misma máquina. Dentro de, digamos, los equipos auxiliares que tenemos en equipos de trefilado, tenemos los desarrolladores verticales motorizados de los que les hablé. Igual tenemos las tradicionales estáticos con poleas, ¿sí? Y tenemos los bobinadores dinámicos simples. Tenemos, que es lo que ven en el video, tenemos bobinadores dobles automáticos. Y estos bobinadores los tenemos dobles automáticos con alimentación manual o alimentación automática. Luego los compensadores de tensión o dancer y los encestadores verticales. Entonces podemos hacer una línea que podemos tener, por un lado, si es de doble hilo, puedes tener por un lado un bobinador doble automático, un bobinador simple y un encestador. Y puedes hacer, depende ahí, por ejemplo, configuraciones de un bobinador doble automático con 2 encestadores o un bobinador con un encestador. Dependiendo, pudieras hacer muy versátil, un alambre en bobinas y un alambre en cestas, bueno, dependiendo de la complejidad de cada cliente. En lo que representa en las máquinas de multihilos o multidragging, tenemos el modelo SMF120, que lo tenemos en doble motor o multimotor. Esta es una máquina que tiene un amplio rango de trabajo.
O sea, es una máquina intermedia fina. La podemos tener desde 0.1 milímetros hasta 1.50. Es decir, podemos hacer toda la gama de cables flexibles y también concéntricos hasta el alambre, en el caso de 7 hilos, hasta el alambre de un calibre 8 AWG, porque estamos hablando de que 1.25, 1.23, 1.25 sería este alambre. En el caso de los cables clase C, en algunos países se usan cables comerciales 19 hilos, vamos muchísimo más alto para cables concéntricos. Esto es una ventaja porque puedes tener bobinas dependiendo, tenemos máquinas de 8, 12, 16, 24 hilos. Entonces pudiéramos hacer en el caso, por ejemplo, de 24 hilos, tener 4 bobinadores y sacar pues, 4 bobinas de 7 hilos al tiempo, ¿no? Eh, Esa es una ventaja. Depende de las necesidades del cliente. Con recocidos de 3.000 a 6.000 amperios y podemos customizarla o a pedido del cliente. Exactamente lo que necesite las podemos hacer, pero más o menos los rangos en los que tenemos es lo que le estoy comentando. Muy importante, la entrada puede ser hasta 2.5 de cobre duro, lo que quiere decir que nos va a dar un rendimiento óptimo de la cableadora devastadora, ¿sí? Porque podemos tener entradas de un buen calibre que le va a dar un buen rendimiento a la devastadora y además puede ser con cobre duro, no requeriríamos recocido previo. Luego tenemos en las novedades de cableado, una de las máquinas que más estamos comercializando es el Boncher STB800. Este Boncher es para hacer cables flexibles, aislados y concéntricos comprimidos o compactados. La entrada estamos hablando que puede ser de 0.1 a 2, aunque esto es también, ese puede ser a pedido. Bobinas de 560, 630, 800. Estas máquinas, por tener todo su sistema motorizado y trabajar con todo su control electrónico, podemos tener diferentes tipos de bobinas. Es decir, con la misma máquina yo puedo ya procesar bobinas de 560, 630 u 800 que anteriormente no se podía. Si yo tenía una 630, pues solo podía hacer bobina 630 o la 800. Tenemos que la sección máxima flexible es de 16 milímetros y tenemos una sección mínima de 0.25. El rango es muy amplio y podemos hacer secciones de cables compactados y comprimidos hasta de 10 milímetros cuadrados y con un diámetro máximo de 13 milímetros, con torsiones máximas para los cables más pequeños de 5.500 torsiones y una velocidad de línea que puede llegar hasta 300 metros por minuto y tenemos una capacidad de torque o de tensión suficiente para poder compactar hasta 10%. O sea, una máquina muy versátil. No hay muchas máquinas en el mercado como esta. Ahora tenemos un guiador de hilo que es totalmente blindado, o sea, y es de libre mantenimiento. Por lo tanto, es una bondad porque además de ser servomotorizado, es totalmente blindado. Entonces, todo lo que es la viruta que pueda salir de los cables en algunas oportunidades, pues no va a afectar el desempeño del guía hilo. En el tema de los equipos auxiliares para este tipo de máquinas, tenemos los desbobinadores motorizados tipo pórtico dobles, que hacen que la alimentación de la máquina sea constante y con tensión controlada. Eso hace que la calidad del cable sea muchísimo mejor. Igual tenemos la misma capacidad de manejar alambres entre 0,1 y 2 milímetros. Generalmente pues, es para manejar alambres, bobinas que vienen de una multihilo, es decir, manejar de 7 hilos en adelante. Es lo ideal. Podemos fabricarlas para manejar bobinas 560, 630 u 800.
con un ancho máximo de bobina de la de 800, serían 600 milímetros, capacidad de bobina 1300 kilos. El dancer es incorporado y pueden lograr la misma velocidad del buncher. Básicamente, pues con 3 equipos de estos vamos a manejar unas 6 líneas, ¿sí? Y dependiendo de lo que vaya a ser utilizado esta máquina, si es para ser flexible o es para hacer cables concéntricos o también podemos reunir cables aislados y podemos también adicionarle un sistema para colocar cinta. En el caso de cables de control, que son secciones pequeñas, podemos colocar un sistema para colocar la cinta de poliéster y la cinta aluminizada. Luego tenemos las cableadoras rígidas, que estos pues son cableadoras para cables mayores a 19 hilos de grandes secciones. También manejamos en Boncher otros tamaños, 1250, 1400, 1600 hasta 2800, con las mismas bondades. Las Bonchers, también había que comentar, los sistemas de control son inalámbricos, y esto le da una mejor durabilidad y menor mantenimiento. Y todos los motores de nuestras máquinas son de alta eficiencia, por lo tanto, en el consumo energético cumplen con los estándares europeos. Entonces, volvemos a las cableras rígidas. Habíamos dicho que eran para cables mayores a 19 hilos de grandes secciones, disponibles en cuerpos de 6, 12, 18 y 24. Tenemos la posibilidad de trabajar de forma perfecta con 2 cuerpos en tándem, es decir, que podemos colocar 2 cuerpos. En el caso de, por ejemplo, si tuviera una máquina con un cuerpo de 12, 18, puedo colocarlos a girar en tándem y poder llegar a hacer hasta 61 hilos con una doble pasada. Estas máquinas se hacen obviamente a medida, tenemos varias de modelos de bobinadores o payoff y también varios modelos de bobinadores o take-up que pueden ser estáticos, autotrascanantes, cantilever, o sea, dependiendo de lo que el cliente requiera en cuanto a eficiencia, costos y el tipo de cable que va a realizar. Estas máquinas son con motores independientes, quiere decir que podemos tener pasos con ajustes electrónicos, podemos poner el paso que queramos. Los frenos de bobina son proporcionales y ajuste automático, se van ajustando con un sensor de llenado y va ajustando el freno en función de una especificación inicial. Tenemos pantallas HMI para ajustar y visualizar todas las variables de proceso y cargar recetas de los cables, al igual que las otras máquinas. Tenemos, como habíamos comentado, variedad de diferentes modelos de desbobinadores y bobinadores adaptados al proceso. También con motores de alta eficiencia de corriente alterna. Y tenemos cableadoras de tipo disco, estrella o planetaria, dependiendo de las de tipo disco son más económicas, pero la carga es lenta. Tipo estrella podemos colocarle cargadores automáticos, o sea, mucho más rápido la carga, pero son un poco más costosas. Y las planetarias pues son para cables en específico que no queremos que rote el hilo, generalmente cables aislados. Acá creo que tenía otro video. Ajá, aquí tenía un video, se me había pasado mostrárselos, de cómo funciona este desbobinador vertical en las devastadoras para rollos de aluminio. Es un equipo que se coloca, como vieron en el video anterior, el rollo, lo sujeta y hay un motor
que iguala la velocidad del desbobinado con la velocidad de la máquina, ¿no? Esto hace todas las bondades que había comentado anteriormente: bajar la fricción, la fuerza que tiene que hacer inicialmente el primer cabrestante en la máquina, y una serie no hay problemas con caídas de espiras, o las espiras cruzadas se manejan mucho mejor, entonces evitando pues roturas por causa de defectos en el bobinado del alambrón. Y por lo tanto, al no manipular el alambrón volteándolo, también evitamos poder hacerle algún daño exterior que pueda terminar en una rotura, ¿no? Ok, volvemos a las cableadoras. Entonces, habíamos hablado que teníamos los distintos tipos de disco estrella planetaria. Las tenemos en bobinas 800 o 630, bobinas de alimentación, y bobinas de salida desde 1250 hasta 2800, dependiendo del cable. Igual también el payoff puede ser de 1250 a 1400, 1600, dependiendo de cómo sea el centro, o sea, cómo esté distribuido. Generalmente una máquina muy común sería una 12 más 18 más 24, para ser alimentada con un centro de 7 hilos y poder hacer 61 hilos, hacer cables de 750 o 1000 MCM o 1000 KC1000. Beneficios de nuestras cableadoras y reunidoras: podemos hacer diseños personalizados según el tipo conductor, sección o aplicación. Tenemos ingeniería propia, por lo tanto podemos llevar la máquina a lo que el cliente necesita. Eh, podemos hacer todo tipo de cables sólidos trenzados, cables de control, cables de potencia. Eh, Nuestras máquinas son de alta velocidad, tienen una vibración mínima, son robustas, ¿sí? Con poco mantenimiento. Tienen servicio técnico integral para la instalación, la asistencia, repuestos y reparaciones. Y podemos prepararlas para cables con o sin relleno, con cintas y todas por ejemplo, hemos colocado entalcadoras en procesos que requieren estos compuestos para antihumedad. También podemos colocar encintadoras helicoidales, podemos integrarlas con extrusoras, acumuladores o bobinadores. Hay una amplia gama de posibilidades de personalizar estas máquinas. Bueno, hasta aquí la presentación. ¿Verdad? Pues gracias por su atención. Se abre entonces la etapa de preguntas y respuestas. Se pueden comunicar con nosotros. Ahí está mi correo electrónico, wilson@tecnocable.es, o pueden visitar nuestra página web, que es tecnocablemachine.com, y ahí está mi WhatsApp. Yo estoy ubicado en México, en la ciudad de Querétaro, atendiendo la parte de América del Norte y parte de Sudamérica. Entonces, pues abrimos la etapa de preguntas y respuestas. Bueno, perfecto, ingeniero Wilson Molina, muchas gracias por su presentación magistral. Una pregunta que hacen es, ¿qué tipo de cable lleva 61 hilos o cuál recomendaría usarlos? Bueno, según la norma ASTM, tenemos los cables si no recuerdo, el 1000 KC1000, el 750 KC1000, que serían clase B. Si bajamos, tendría que pasar a clase C. Eso dependía del ASTM B8, está bien explicado. Pero generalmente hasta el 500, hasta el 500 hay de 61 hilos y también hay de 37 hilos. Depende de las empresas. Hay empresas que hacen, por ejemplo, el 500 en 37 hilos, y hay empresas que lo hacen en 61 hilos. Obviamente, como recordemos, la cantidad de hilos no va a ser más flexible el cable. El cable 500 de 61 hilos va a ser un poco más flexible, un poco más maniable,
que el cable de 37 hilos. Perfecto, muy bien. Este tipo de máquinas están definidas para cobre y aluminio. ¿Alguna diferencia en el procesamiento, en la potencia, en la velocidad? Solo en el caso de las trefiladoras, sí se van a usar por ejemplo, el recocido, sí es diferente en el caso de aluminio. Y cuando es aluminio y cobre, pues obviamente es diferente del resto. No, en la parte de la trefiladora como tal no hay diferencia, solo que sí los dados y los porcentajes de elongación varían entre el cobre y el aluminio. Por eso la multihilo es ideal para tener doble proceso, porque puedo colocar diferentes porcentajes de alargamiento en las diferentes etapas del trefilado. Perfecto, muy bien. Por aquí hay una nota también relacionada con la velocidad de la maquinaria. Normalmente hay máquinas hechas en casa o máquinas, digamos, armadas localmente versus la maquinaria original que tendría Tecnocable. En velocidad, ¿qué velocidad máxima se puede lograr? Bueno, como vimos, tenemos trefiladoras que van a 40 máximo 40 metros por segundo. Es una buena velocidad, es una de las velocidades en este momento de estándar en fabricantes de categoría mundial. Eh, sí, obviamente hay máquinas por debajo de eso, que pueden ser de Beja Data o de otro tipo de fabricantes, pero estamos en el top de velocidad por lo menos en trefilado. Y en cableado igual, nosotros tenemos el Boncher 800 que les mostraba, estamos hablando de 5.000 a 5.500 torsiones por minuto. Es una de las velocidades más altas que puedes conseguir en el mercado, además del rango amplio que va de 0,25 hasta 16 milímetros cuadrados en cables flexibles, con capacidad de compactar hasta 10%. En un boncher convencional esto no lo vamos a lograr. Sí, señor, también por aquí hay otra inquietud relacionada con la ventaja de los buncher versus las cableadoras. Y por favor nos recuerda qué ventaja se Bueno, obtiene al utilizar buncher. Bueno, inicialmente, si nos vamos a la historia, las primeras cableadoras eran rígidas. Una cableadora no pasaba de 50 RPM, podemos llegar ahora hasta casi 100. Eh, Luego vinieron las tubulares, que podíamos llegar hasta unas de 150, 200 RPM. Y luego los boncher que podemos conseguir 5.000 torsiones, esto estamos hablando de 2.000 y tanto RPM, pero las 5.000 torsiones, o sea, podemos conseguir velocidades de 300 metros por minuto, que eso jamás lo podemos tener en una rígida o esto para secciones pequeñas. Inclusive los boncher 1250, que obviamente no llegan a esas torsiones, podemos conseguir hacer cables de 19 hilos muchísimo más rápido. Claro, estos cables son unilay, que pueden ser unilay combinado o unilay solo, ¿no? En el caso de los 1250 o inclusive más arriba. Lo que conseguimos con Porsche es mayor velocidad y con una buena calidad de, de, de cable, y también podemos hacer mm, eh, cables aislados. Podemos reunir cables aislados en la misma máquina. Entonces tenemos un equipo muy versátil. Además que esta máquina, como le dije, tanto la velocidad como el rango de trabajo la hace muy versátil, pudiendo hacer todo tipo de cables, flexible, comprimido, compactado, o sea, concéntrico, comprimido, compactado o reunido de cable aislado. Entonces, en una sola máquina tenemos varias máquinas antiguas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta que tengan Ah, Giovanni. Ajá. del público, Si hay otra pregunta. en este momento no veo otra pregunta. Sí, fíjense Básicamente que, que, por sí, ejemplo, señor. generalmente nosotros en cables de building o cables comerciales usamos o comprimido en al 3%
compactado 5 o 6%. Es muy común, pero esta máquina puede hacer hasta 10%. En cables comerciales hasta el 10 AWG, un poco más, eh, a 10 milímetros cuadrados. Inclusive estamos hablando de poco más de 10 milímetros cuadrados. Pero es una máquina muy versátil por esto. Y lo importante ahora en estas máquinas convencionales es que podemos hacer muchas correcciones de forma electrónica. Por ejemplo, en los cables ya según la norma STM 350 kc para arriba o 350 MCM, que podemos hablar de cables que están pesando más de 1000 kilos por kilómetro. Es muy importante que seamos muy precisos en pasos, compactación, para tener un consumo de material dentro de lo que es rentable. Entonces, estas máquinas nos permiten mayor flexibilidad a una máquina vieja que pues teníamos que usar este tipo de engranajes para hacer los cambios de paso, al igual que en los boncher antiguos. Todas nuestras máquinas son de ajuste de paso electrónico y con frenos también controlados, de modo que las tensiones son regulares, son muy estables durante todo el proceso de que inicia hasta que termina el cable. Excelente, excelente. Una pregunta final, está relacionada con los recocedores. Normalmente hay empresas que tienen recocedores en línea, otras que no los tienen. Eh, ¿Todas las máquinas de Tecnocable tienen recocedor en línea para cobre? Sí, ahora todo depende, si es cobre generalmente sí, que son equipos por separado, simplemente se arma la línea y dice, bueno, yo quiero esta entrada, por ejemplo, una devastadora, pues en cobre sería un desbobinador estático, la trefiladora y un recocido que va a ir dependiendo del rango de, de salida que tenga la máquina. Y en la parte de la recogida, pues ya serán bobinadores simples, doble automático, cestas. Todo va a depender de lo que el cliente necesita. Por ejemplo, una configuración para hacer, por ejemplo, alambre 12. Pues tenemos la alimentación con cobre de 8 milímetros, bajamos a 205 en diámetro y de ahí vamos a una extrusora, por ejemplo. Lo hacemos en cestas. Pero si vamos a hacer alambre para ir a una rígida, pues usamos el bobinador. También necesitaríamos tener el encestador para alimentar las multihilos, o sea, sacar alambre de 2.5 milímetros cuadrados y alimentar nuestra multihilo. Que recuerden que la multihilo la nuestra es intermedia fina. Son dos máquinas en una. ¿Sí? Podemos hacer alambres intermedios y alambres finos para eh, eh, cable flexible. Bueno, perfecto. Pues si no hay otra inquietud, ingeniero Wilson, por favor, ¿qué mensaje tiene para el público y para la visita a su stand de Tecnocable? Bueno, no, invitarlos a que visiten nuestro stand, vean todas las máquinas que tenemos. Tenemos muchas más opciones de las que podemos ver en nuestra página web o inclusive en el stand. Cualquier requerimiento, pues háganlos llegar, pidan una asesoría o cotización. Nosotros no solamente asesoramos, tenemos experiencia en la fabricación de las máquinas. En mi caso, yo tengo muchos años en la industria del cable, por lo tanto, también acompañado a la máquina, pues damos esta asesoría en proceso de la fabricación, tanto trefilado, cableado y las otras extrusión y todas las otras etapas de los procesos en distintos tipos de cable, ¿no? Entonces, es importante, si tenemos un requerimiento, hacerlo saber y seguramente vamos a tener una solución para, para su necesidad
de fabricación de cables, tanto de aluminio, cobre o inclusive fibra óptica. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias para el ingeniero Wilson Molina, para todo el público participante. Los invitamos a continuar viendo el stand, participando de las próximas conferencias y adicionalmente estamos atentos a recibir cualquier comentario vía correo, a través del chat de la feria o a través de cualquier medio para contactar a los proveedores con los compradores y que puedan tener una respuesta a sus inquietudes. Para todos, pues muchísimas gracias, una feliz tarde, muy amables.